El pastor tiempo atrás, si usted es memorioso, ahora cuestión de unas 3 semanas atrás, había hablado ya de Génesis y había hablado de Abel, de Enoc, algo de Noé, ¿no? Hablando de aquellos fieles que caminaron, ¿no?, junto a Dios. Y hoy vamos a detenernos en Noé específicamente, así que esto es como la continuación de aquel mensaje. Así que Génesis capítulo 6, versículo 5. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová: raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones, con Dios caminó Noé. Y este es el versículo que habría que subrayar, el versículo 9. Y engendró Noé 3 hijos, a Sem, a Cam y a Jafet. Y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba llena la tierra de violencia. Y miró Dios la tierra, y aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y he aquí que yo los destruiré con la tierra. Hasta aquí leemos en el libro de Génesis, en la palabra de Dios. Imagino que sabemos cómo continúa la historia, ¿no? Que entonces Dios le da instrucciones a Noé justamente para que construya un arca, y en esa arca va a entrar él y la familia, y también parejas de todo tipo de especies de animales, y el diluvio sobreviene sobre la tierra, y la humanidad entonces desaparece, ¿no? Es extinguida por el juicio de Dios. Así continúa la historia, y usted puede seguir en sus casas esto, y es conocido por todos. La vida de Noé es especial porque es distinta a otros personajes de la palabra de Dios, porque nos parece un poco distante, un poco lejana en el tiempo y en hechos. Es difícil fechar cuándo sucedió lo de Noé, cuándo vivió Noé. Es complicado, es lejano esto. No es como Abraham, como Moisés, como David, Salomón, ni que hablar del apóstol Pablo, Jesucristo. Es difícil decir cuándo sucedió esto. Parece lejano, ¿no? Un personaje distante. Y también rodeado de hechos singulares, ¿no? Un diluvio que se abate sobre la tierra, muere la humanidad, él construye un arca, los animales. Es un hecho que se han hecho hasta películas de esto, ¿no? Hasta en dibujitos animados. Es un hecho muy singular, extraño para nosotros. Entonces, cuando uno habla de Noé, parece que fuera un personaje tipo legendario, lejano, rodeado por situaciones muy singulares, ¿no? Algo especial. Sin embargo, si nos detenemos en ese versículo 9 que yo señalaba, puede tener su Biblia abierta, y vemos en particular la vida de Noé, cómo vivía él, cuál era su forma de conducirse, su relación con Dios, vamos a ver que la vida de Noé nos confronta a nosotros, nos interpela a nosotros, en cómo vivimos nosotros, cuál es nuestra calidad de vida, ¿no? Así que, en particular, cómo vivía Noé, ¿no? Y cómo era su relación con Dios, nos puede servir de instrucción para nuestra vida hoy, aquí, a través de tantos años que han pasado. La sociedad del tiempo de Noé era peor que la nuestra, para que usted imagine, ¿no? Mucho peor. La nuestra es mala, ya lo sabemos, pero era más corrupta, más decaída, ¿no? Más denigrante, más negativa. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra. La maldad estaba esparcida en todos los ámbitos de la sociedad, en todos los lugares. La maldad se practicaba en forma habitual, en forma sistemática, en forma continua en todo ámbito de esa sociedad, de ese entonces. Y vio Dios que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. No era que el mal se hacía espontáneamente, accidentalmente, circunstancialmente, sino que el hombre ejecutaba el mal, se sentaba y empezaba a planificar cómo seguir haciendo cada vez más mal, ¿no? Lo hacía con propósito,
en forma planeada, deliberada. O sea que no era algo que se iba a solucionar. Hacía el mal y todavía planeaba cómo perfeccionarlo, cómo continuarlo. Había tomado la decisión de practicar la maldad. Y dice también, y estaba la tierra llena de violencia, llena de violencia. A nosotros estamos habituados a la violencia, ¿no? En el verano se habló de las patotas que golpean muchachos, los femicidios, homicidios, los motochorros, la violencia de los narcotraficantes y todas estas bandas en la ciudad de Rosario y los que mueren allí todos los días. Estamos habituados a la violencia, pero piense en esa violencia que vemos nosotros, pero multiplíquela. Llena de violencia. Esa violencia que vemos nosotros, que reflejan los noticieros, los medios, multiplíquela y sitúela en todos los barrios que usted conoce, en la capital, Gran Buenos Aires, en cada ciudad importante. Multiplique esa violencia que vemos en todos los barrios. Era aún mayor, estaba lleno de violencia. Y toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Es decir, todos los seres humanos practicaban la maldad. Todos los seres humanos planeaban cómo hacer maldad. Todos los seres humanos en alguna forma participaban de la violencia. Todos. No había un grupo que no, este más bueno, esta ciudad mejor, este pueblo. No. Todos se habían corrompido. Y Mateo, los evangelios todavía nos dicen, ¿no?, que a pesar de todo este cuadro terrible, la vida transcurría con normalidad. Es decir, en los días antes del diluvio estaban comiendo, bebiendo, casándose y dando un casamiento, hasta el día en que no entró en el arca. Se habían acostumbrado a toda esta maldad, a toda esta violencia. Era normal. Ni siquiera ocupaba los noticieros, las noticias. Porque a nosotros todavía nos impacta, ¿no? Esto de que matan a un muchacho, una patota, lo que sucede en Rosario, motochorro. No, en ese momento ya no era ni siquiera noticia. La gente estaba acostumbrada, era lo habitual, no le llamaba la atención. La gente seguía levantándose, comiendo, casándose, fiesta, viviendo su vida, y era normal que pasaran la esquina esta, había hecho violencia y maldad, y ya ni siquiera le llamaba la atención. Una sociedad totalmente tolerante y acostumbrada a la maldad y la violencia. Era peor que nosotros, lo cual muestra que nosotros podemos todavía avanzar más, ¿no?, y decaer más. En una sociedad totalmente corrompida. Por eso la decisión de Dios de destruirla. Sin embargo, en medio de esta sociedad tan corrompida, peor que la nuestra, aparece Noé. Un único hombre, Noé, que se mantiene fiel a Dios y obediente a Dios. Un único hombre, destaco esto, una sola persona en semejante sociedad que se mantiene fiel, que es recto. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Justo, hacía lo recto, lo correcto, se conducía bien, no practicaba la maldad, era perfecto en sus generaciones. Es decir, entre sus contemporáneos, únicamente él era perfecto. Entre todos los que practicaban la maldad, él, sin embargo, se conducía bien. Hacía lo que agradaba a Dios. Él solo en semejante sociedad. Un ejemplo para nosotros. Nosotros, aun cuando sabemos que hay muchos cristianos como nosotros, hoy estamos acá rodeados de cristianos, no somos los únicos. En muchas iglesias, muchos templos se están reuniendo en este momento, domingo a la mañana, acá, cerca, en Argentina, en todas partes del mundo. Hay muchos cristianos, muchos de ellos son fieles, no todos, pero muchos son fieles. No estamos solos, como estaba Noé, y sin embargo solemos claudicar. Y a veces solemos claudicar mansamente a la presión de la sociedad. Aceptamos, vamos cediendo, mansamente, ¿no? Nos vamos flexibilizando. Y la presión de la sociedad, de los medios, de las tendencias, de las prácticas, a usted le habrá pasado, a mí también, nos genera muchas dudas, muchos cuestionamientos internos, ¿no?, sobre cómo conducirnos. Y vamos al trabajo y decimos, pero en el trabajo mis compañeros todos se conducen así, el patrón y los papeles y el dinero y el trato con el cliente y el empleador se hacen de esta forma y yo no deberé adaptarme en alguna forma. Y en el colegio los compañeros, el profesor y las prácticas y las evaluaciones y el trato unos con otros. ¿Y no será que yo debo ayornarme? Y en la familia,
¿no? Los matrimonios, los padres, los hijos, y ahora son así. La familia es así. Y uno empieza a preguntarse, ¿no será que yo tengo que adaptarme un poco a esto? Y con los amigos, mis amigos son así, ¿qué voy a hacer? ¿Corto con ellos? No tendré que tolerarlo. Y empezamos, usted le habrá pasado, a mí también, empezamos a dudar, a cuestionarnos, ¿qué tenemos que hacer? ¿No? Y nosotros estamos rodeados de cristianos, no estamos solos, y hay muchos cristianos fieles. En tiempo de Noé no había otros creyentes fieles, él era el único. Él era el único. Sin embargo, no claudicó. Imagínese usted a Noé. No tiene amigos creyentes, cristianos diríamos nosotros. No tiene ni uno. No tiene ni una persona con la cual charlar y decir, mirá esto que pasa en la sociedad, o mirá esta situación que tengo que hacer. No tenía un amigo cristiano. Nadie con quien charlar. Nadie fiel. No tenía con quien reunirse, como nosotros. No hay forma de reunirse con otros fieles. Los judíos, los israelitas tenían el templo, tabernáculo, después la sinagoga, nosotros nos reunimos en este templo, la iglesia. Él no tiene con quién reunirse. No tiene, no se puede juntar con ningún otro fiel. No hay forma de reunirse. No tiene ni siquiera el libro que usted tiene, la Biblia. Tampoco la tiene, ¿no? Y a pesar de todo eso y vivir en medio de esa sociedad, él siguió siendo fiel a Dios. Obediente a Dios. Nos interpela la vida, ¿no?, de Noé. Constituye una prueba, ¿no? Es una prueba viviente de que es posible ser fiel a Dios, pase lo que pase a nuestro alrededor, justamente. Pase lo que pase, por más que sea más negativo en nuestro entorno, se puede ser fiel a Dios. Noé lo logró. Se puede ser fiel a Dios, pase lo que pase. Su vida, la vida de Noé, invalida todas nuestras excusas. Nosotros tenemos excusas para todo. No puedo hacer esto, es imposible, si yo hiciera esto. Frente a la vida de Noé, todas nuestras excusas caen. No tienen valor. Es una vida, la de Noé, que confirma la veracidad de las promesas de Dios, ¿no? En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y 1 Juan, todo el que es hijo de Dios vence al mundo. El que cree que Jesús es el hijo de Dios vence al mundo. Noé pudo vencer al mundo. La palabra de Dios asegura que podemos vencer al mundo, ¿no? Y ahí en Noé tenemos el ejemplo. Nosotros también podemos triunfar sobre nuestra sociedad corrompida. Es posible ser fiel a Dios en medio de nuestra familia, en medio de nuestros compañeros de trabajo, de estudio, ¿no?, en el vecindario, con los amigos. Es posible seguir siendo fiel a Dios hoy. Es posible. Vamos a ver una imagen, a ver si es posible colocarla allí. Alguno quizá la conocerá, esta imagen. Pregunté si la habíamos proyectado alguna vez, creo que no. Estamos allá por Alemania en la década del 30. Y en esta foto justamente falta el personaje principal, que estaría donde estoy yo más o menos, si estuviera la foto, que es Adolfo Hitler, el Führer, que conduce a la Alemania nazi. ¿Se ubica? Antes de la Segunda Guerra Mundial. El Partido Nacional Socialista Alemán gobierna, el partido nazi, Hitler está pasando y todos le hacen el saludo, todos. Y sabemos lo que era el nazismo, sabemos lo que era Hitler. Es un régimen totalitario. Allí hay que obedecer, hay que hacer lo que él dice, su voluntad es la voluntad de la nación, del pueblo. El que no cumple con su voluntad es un traidor a Alemania y a la nación. Es perseguido y posteriormente después llevado a los campos. Y ustedes saben cómo terminaron los campos, con millones de personas muertas, asesinadas. No hay libertad de opinión, no se puede cuestionar nada. Los opositores de todo tipo de signo político son perseguidos, hostigados, la educación ha sido cooptada, todo está dominada por la ideología nazi. Pasa el Führer, seguramente por este lugar, y todos lo saludan. Pero sin embargo esta foto pasó a la historia. Usted habrá notado que hay un círculo. Esta foto pasó a la historia, porque ahí hay alguien que se cruzó de brazos, el único que se cruzó de brazos y dijo, yo no voy a saludar, no estoy de acuerdo con esta ideología y estas prácticas. Y ese hombre, usted después en su casa le encargo el trabajo, ¿no? Puede buscar esta foto y saber el nombre y apellido y qué le pasó a esta persona con el transcurso de los años. Pero allí hay una persona que se cruzó de brazos y dijo, yo no estoy de acuerdo con este régimen, este sistema,
este totalitarismo, tengo opiniones distintas, no acepto la discriminación, la segregación racial, el que no haya libertad, yo me cruzo de brazos y no saludo. Fue el único, busqué otro en la foto, no hay ningún otro. Fue el único que se mantuvo allí en sus principios y pasó a la historia en esta foto. Este hombre sin Dios, en medio de un régimen tan totalitario, nosotros tenemos libertad, en medio de un régimen totalitario que restringe las libertades, que persigue a los que piensan diferente, este hombre, sin embargo, tomó la decisión, cruzó los brazos y dijo, yo pienso diferente. Si este hombre pudo hacerlo, ¿cuántos más nosotros podemos seguir siendo fieles a Dios, rodeados por hermanos, ¿no?, en un ambiente de libertad y sostenidos por nuestro Dios? ¿Cuánto más nosotros podíamos conservarnos fieles, ¿no?, y en nuestros principios? Otro rasgo de la vida de Noé, ¿no?, que nos confronta, ¿no?, que nos interpela. Siempre obedecía a Dios, siempre cumplía su voluntad. Suena como una frase exagerada, pero era así. Siempre obedecía a Dios, siempre cumplía su voluntad. Con Dios caminó Noé. Y ese caminar, ya hemos hablado en algún momento, significa la vida, el transcurrir, el avanzar del tiempo. Caminaba, su vida avanzaba y él caminaba con Dios. Seguía a Dios, obedecía a Dios. Toda su vida obedeció a Dios. Y el apóstol Pedro justamente dice, predicó Noé una vida de rectitud. Es decir, durante toda su vida, él con sus palabras, con su ejemplo, con sus acciones, mostró ser una persona recta, obediente a Dios. Su vida, toda su vida, durante todo tiempo, él predicó rectitud. Uno miraba a Noé, si Noé estuviera aquí, nosotros lo miramos a Noé y diríamos, reconoceríamos en él a un hombre que se distingue por obedecer siempre a Dios. Este hombre siempre obedece a Dios, siempre cumple la voluntad de Dios, siempre lo obedece. Es lo que distingue a Noé, si lo miraríamos nosotros. Dios miraba a Noé y también reconocía en él a un hombre que cumplía su voluntad, que lo obedecía siempre, que caminaba con él. Y prueba absoluta de esto es que Dios le encarga esta misión y él la cumple. Él tiene que construir el arca allí, en un lugar de Medio Oriente que, por cierto, no se inunda, no hay muchas lluvias. Sin embargo, construye el arca, va a colocar a su familia, busca las especies de animales, las coloca allí. Llevó mucho tiempo esto no se hizo de una semana a la otra. Habrá soportado burlas, cuestionamientos, construir un arca aquí de esas dimensiones, se va a inundar todo. Esto no tiene lógica, pero era un hombre obediente. Le dieron las medidas, las construyó tal cual, preparó la familia, los animales, a través del tiempo, las burlas. Él obedecía. Era un hombre obediente. Era la cualidad de Noé. Y ahora mirémonos a nosotros. Evaluémonos nosotros, ¿no? ¿Podemos considerarnos cristianos obedientes a Dios, que cumplimos su voluntad siempre? ¿Somos obedientes a Dios? ¿Nos distingue esta cualidad de la obediencia a Dios? A usted, a mí. ¿Podría decir Dios lo que dijo de Noé, de usted y de mí? Es decir, esta persona camina conmigo, me obedece, me sigue, cumple mi voluntad, ¿no? ¿Cómo responderíamos a estas preguntas? Algunos pueden ser indulgentes y decir, bueno, yo hago lo posible, indulgentemente. Otros pueden tener dudas, ¿no? Y decir, la verdad que no sé cómo posicionarme con esto. Entonces, les propongo hacer una breve encuesta, un breve ejercicio para poder responder estas preguntas, ¿no? Una breve tareita que vamos a hacer todos juntos hoy. Vamos a repasar algunos mandatos principales de la palabra de Dios para ver si los estamos cumpliendo. Y de cómo respondemos a estos mandatos vamos a saber si somos como Noé, obedientes o no. En cuanto a la familia, vamos a Efesios, a los hijos. Esto va dirigido a los jóvenes, a los chicos. Hijos, obedezcan a sus padres como agrada al Señor, porque esto es justo. El mandato de Dios para los hijos, que obedezcan a sus padres. Para los padres, aquellos que somos padres, y ustedes padres no hagan enojar a sus hijos, sino más bien edúquenlos con la disciplina y la instrucción que quiere el Señor. Es decir, educamos a nuestros hijos, los guiamos a los principios de Dios, los ordenamos para que sean personas que se integren a la sociedad bien, respetuosas, disciplinadas, ordenadas. ¿Cumplimos este mandato? En el ámbito de la familia. Vamos a pasar al mundo laboral.
En Efesios también, ¿no? Esclavos, hoy no hay esclavos, vamos a poner empleados allí. Empleados, obedezcan ustedes a los que aquí en la tierra son sus patrones, sus jefes. Obedezcan, obedezcan. Háganlo con respeto, respetar al patrón. Temor y sinceridad de corazón, como si estuvieran sirviendo a Cristo. Trabajamos para nuestros patrones y empleadores como para Cristo. Sírvanles no solamente cuando ellos los están mirando, para quedar bien con ellos. Trabajamos igual cuando está presente o no, ¿no? Realicen su trabajo de buena gana, de buena voluntad, como un servicio al Señor y no a los hombres. ¿Cumplimos esto en nuestras tareas? Con sinceridad, con buena voluntad, no para quedar bien, como sirviendo a Dios, obedientes. Pasamos a los mandatos que tienen que ver con lo que hablamos. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. ¿Y qué hablamos? ¿Cumplimos con este mandato? Lo que hablamos, ¿es positivo o negativo? ¿Edificamos o destruimos? ¿Qué estamos haciendo con respecto a este mandato? Y pasamos al ámbito de las relaciones entre nosotros. Filipenses, no hagan nada por rivalidad o por orgullo, sino con humildad. Ninguno busque únicamente su propio bien, sino también el bien de los otros. Es decir, lo que hacemos, ¿lo hacemos por el bien de los demás o estamos siempre pensando en nosotros? La palabra de Dios dice que debemos buscar el bien de los demás y no actuar por orgullo ni por rivalidad. ¿Cumplimos este mandato? Sean buenos y compasivos unos con otros y perdónense mutuamente, como Dios los perdonó a ustedes en Cristo. ¿Lo cumplimos? ¿Perdonamos a los demás cuando nos hacen algo malo? ¿O hacemos la cruz, cortamos relaciones, no queremos tratar más, no lo olvidamos? Acá dice que hay que perdonarse. ¿Cumplimos? ¿Lo perdonamos a quien nos hace algo mal? ¿Cumplimos estos mandatos de la familia, de las relaciones laborables, de lo que hablamos, relaciones con otros? La obediencia a nuestros mandatos justamente confirma si somos como Noé o estamos un tanto alejados de la vida de Noé. Si nos caracteriza y nos distingue la obediencia a Dios o más bien nos caracteriza la desobediencia a Dios. Y no hay excusa frente a esto, porque yo particularmente, y todos lo sabemos, empezamos a dar excusas, pero yo traté, pero yo intenté, pero no pude, no lo logré, me fue mal, en este ámbito no puedo. En Juan leemos, si me amáis, guardad mis mandamientos. Es decir, el que busca realmente honrar a Dios, ser fiel a Dios, el que prioriza a Dios en su vida, trata de obedecer a Dios, de guardar los mandamientos de Dios. No hay otro camino. ¿No? Si no estamos guardando es porque no priorizamos a Dios. Conocemos la vida también en Génesis de José, este joven, ¿no? Que era siendo un muchacho, casi 17 años allí, adolescente, y los hermanos que le tenían envidia lo traicionan y lo venden como esclavo. Y lo venden a Egipto, ¿no? Sus hermanos. Entonces él allí pasa a ser esclavo, pierde su tierra, pierde su familia, y se va definitivamente, no tiene forma de liberarse. Le hicieron una gran maldad y era una persona que se conducía bien. Fue a la casa de Potifar, en la casa de Potifar le dieron una tarea práctica, le dijeron, José, tenés que hacer esto. Lo empezó a hacer bien. Creció, prosperó, Dios lo bendijo, era un hombre fiel, entonces se convirtió en mayordomo de esta persona que era poderosa, administraba todo, le iba excelente. Bueno, José dice, bueno, en medio de, diríamos nosotros, de mis desgracias, por lo menos acá estoy prosperando, Dios me ayuda y no estoy en la situación de esclavitud sometido. Y allí aparece la propuesta indecente. La esposa de Potifar que le pide tener relaciones a este muchacho, a este hombre ya, ¿no? Y él podría haber dicho, bueno, estoy en otra tierra, alejado de mi familia, esclavo, la he pasado muy mal, me han hecho muchas maldades, pero él no, él dice, no, yo no puedo pecar contra Dios, yo no puedo hacer esta maldad no la puedo hacer, no puedo pecar contra Dios. No, se mantuvo firme en los principios de Dios y tuvo problemas por eso, pero él no puso excusas, él obedeció a Dios y punto, se mantuvo fiel a Dios, por más que lo habían traicionado, por más que estaba en esclavitud, por más que era un hombre justo, él dijo, no, yo no puedo pecar contra Dios, soy fiel a Dios, camino con Dios, obedezco a Dios. Obediencia a Dios caracterizaba a Noé y a José.
Y el tercer rasgo distintivo de la vida de Noé es lo que hace Dios para con él. Es resultado de los otros dos, ¿no? Él se mantiene fiel pese a todo el desastre de su sociedad. Él obedece a Dios a lo largo de toda su vida, siempre obedece a Dios. Y entonces, ¿qué actitud toma Dios para con él? Le agradó, ¿no? Le muestra su favor a Noé. Dios le muestra el favor, lo protege y lo utiliza, ¿no? Puede servir a Dios. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Es decir, Dios le mostró su gracia, su misericordia, su favor a Noé. Y el apóstol Pedro dice, protegió a Noé. Cuando vino el diluvio, lo salvó a Noé y su familia. Es decir, va a pasar este desastre, este juicio, pero yo te conozco, Noé. Vos te voy a salvar, te voy a proteger, te voy a proteger. Y lo salvó el diluvio, murieron todos. A él lo salvó junto a su familia. Y lo utilizó. ¿A quién puedo utilizar en medio de esta sociedad? Y Noé va a cumplir, es obediente. Te encargo esta tarea, ¿no? Tenés que hacer el arca, preservar a esta familia para que la humanidad continúe y las especies continúen. Es decir, fue un siervo útil, un instrumento útil, era una persona obediente. Interesante, ¿no, hermanos? Contar con el favor de Dios, la protección de Dios y ser útiles a Dios y poder servir a Dios. Pero en este caso, el favor de Dios, la protección y que Dios lo utilizó, fue resultado de que era un hombre fiel. Porque el pasaje lo dice, la palabra de Dios lo dice. No es resultado de la casualidad, ¿no? Hay un hombre fiel y Dios lo protege y Dios le muestra su favor y Dios lo utiliza. Pero hay un hombre de calidad espiritual, un hombre recto. Siempre, siempre, a través del tiempo. ¿Nos parecemos a Noé o no? ¿Nos parecemos a Noé o no? ¿Somos fieles como él o no? A menudo nos acostumbramos a vivir vidas grises, ¿no? Y lo consideramos normal. No soy ni bueno ni malo, trato, hago lo que puedo. Pasan los años y vivimos vidas grises, ¿no? Y nos acostumbramos, pensamos que eso es lo normal. Y vamos hacia el final así, en esa forma. Pero Dios nos pide otra cosa, la exigencia de Dios es otra. Sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Eso es lo que pide Dios. Completos se refiere, maduros, aptos. Dios pide eso, no pide vidas grises. Dios está pidiendo completos, maduros, aptos, útiles. Dios no se conforma con vidas grises. Otras veces hay cristianos que son conscientes de que no están viviendo una vida a plenitud. Se sienten a disgusto. No es normal como vivo. Mi grisura no, espiritual no es normal, no es lo adecuado. Yo no quisiera ser así. A veces existe esa disconformidad. No, yo realmente no vivo bien, como la palabra de Dios dice, quisiera vivir distinto. Pero en ese momento miramos a Dios y decimos, ¿y si Dios me hubiera ayudado, si me hubiera protegido en este momento, si hubiera estado en otras circunstancias, si me hubiera defendido, protegido, provisto de esto, aquello, facilitado, colocado aquí? Es decir, empezamos a responsabilizar a Dios de nuestra grisura. O empezamos a responsabilizar a los otros, a las circunstancias de nuestra grisura. Yo soy así, quisiera cambiar, pero tal persona y tal circunstancia me perjudicaron y la prueba y no me ayudó y los conflictos que me generó y me pasó esto y aquello. Es decir, reconocemos que estamos en falta, pero miramos a Dios, responsabilizamos a Dios o responsabilizamos a las circunstancias, nuestro entorno. En realidad, debiéramos mirar adentro de nuestra vida. Seguramente nosotros, adentro, no estamos dando la talla espiritual que Dios busca de nosotros. Seguramente no estamos a la altura espiritual que estuvo un Noé, que justamente contó con el favor de Dios, fue protegido, Dios pudo utilizarlo. Puede que paulatinamente la presión de la sociedad nos haya llegado, ¿no? Y paulatinamente somos tolerantes a cómo son nuestros amigos, el trabajo, la familia, vamos cediendo. Quizás nos pasó eso, vamos tolerando y adaptándonos, y si yo no me adapto, y ahí fuimos declinando. Puede ser también que a pesar de tener esto, que Noé no tuvo, Noé no tenía esto, a pesar de tener esto, este libro, sepamos que hay muchos de estos principios que no cumplimos,
que hay muchos mandatos que no cumplimos, y ahí vienen todas nuestras excusas, ¿no? De por qué no los cumplimos. Capaz que nos hemos acostumbrado a no cumplirlos. No, es difícil, es una lucha, siempre caigo, y nos acostumbramos a no cumplir los mandatos y no ser obedientes. Noé contó con el favor de Dios, la protección, y Dios lo pudo utilizar. No fue casualidad, no fue casualidad, no fue una decisión de Dios de esas que leemos a veces y no sabemos por qué Dios las tomó. En nuestra limitación humana hay muchas decisiones de Dios que no comprendemos por qué Dios las toma. En este caso, Dios tomó una decisión y se ve que es un hombre fiel. No es una decisión arbitraria. Dios lo utiliza, lo protege y le muestra su favor como resultado de que era un hombre fiel. Era un hombre fiel, obediente a Dios. Y es importante, ya termino hermanos, es importante que nos detengamos a evaluar nuestra vida. Si nosotros somos como Noé, si somos fieles, ¿no? A través del tiempo, en medio de todo, cumpliendo su voluntad, caminando con Dios. Es importante, hermanos, que nos detengamos. No estamos todavía recién iniciando el año, tenemos mucho por delante, evaluemos nuestra vida, ¿no? Si es la que Dios busca, si estamos dando la talla espiritual, y dejemos las excusas, mirémonos adentro, cuál es nuestra relación con la palabra, si obedecemos o no, si quizá nos hemos cedido frente a la presión y tenemos que sujetarnos a la palabra de Dios y mantenernos firmes y Él nos va a ayudar. Evaluemos nuestra vida, ¿no? Ahora que estamos iniciando el año, evaluemos nuestra vida, ¿no? Y pensemos, si Noé lo logró, si pudo ser fiel a Dios, Noé, nosotros también hoy podemos ser fieles a Dios.